Jesús va a decir en Mateo que tienen que cumplir toda la ley, que no pueden dejar pasar ni una coma ni nada, toda la ley debe cumplirse. Pablo va a decir, no, la ley ya se cumplió. ¿Cómo es que eso, que toda la ley? No, y aquí una parte toda y una parte aquí ninguna, pero algunas cosas sí. Es porque la Biblia no tiene un solo mensaje. Desde el mundo cristiano y sobre todo del mundo cristiano protestante, muchas veces se habla de tenemos que volver a ser como la iglesia primitiva. Yo no sé si quiero volver a ser como la iglesia primitiva, porque resulta que la iglesia primitiva, en el registro que aparece en el libro de los Hechos, es una visión idealizada. Los años del seminario, yo me acuerdo que salíamos con un amigo a la calle a cazar mormones. Ojalá me tope con un mormón por la calle, porque íbamos con la espada pero afiladísima para desarmar lo que se nos pasara por delante. O sea, hoy día cuando la gente dice el Islam es una religión de sangre, de odio, yo digo, ¿entonces le habrán echado un vistazo a la historia del cristianismo? Porque en el cristianismo ahí hay sangre, en el tiempo de las cruzadas hay sangre, en la Inquisición hay sangre, o sea, el cristianismo tiene las manos manchadas con sangre. Esto de Jesús es hablar acerca del reino de los cielos. Cuando ya Jesús desaparece de la escena, nos encontramos con un fenómeno, y es que la iglesia deja de predicar del mensaje de Jesús y comienza a predicar de Jesús. Es decir, el predicador se transforma en el predicado. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. El día de hoy tengo un súper invitado, un invitado que es nuevo para este canal, pero que es una celebridad en internet. Yo sé que muchos de ustedes muy posiblemente lo conozcan, quizás otros no, y es el momento de conocerlo. Y es que tengo de invitado al pastor César Soto. ¿Cómo se encuentra, César? Sumamente bien. Oye, yo creo que la palabra celebridad me queda muy, pero muy grande. Demasiado grande. Pero gracias por la invitación. Gracias por esta oportunidad que me brindas para poder conversar sobre cristianismo. Y, y de verdad, y felicitaciones por el trabajo que haces en tu canal. Yo creo que instancias como las que tú propones son las que necesitamos hoy día para conocer y acercarnos de forma más crítica al mundo de la religión. Así que buenísimo. Gracias, Norma. No, pues muchas gracias por aceptar. Bueno, tal vez dice no celebridad, pero influencer, un pastor influencer. Bueno, yo les digo que yo Puede ser algo. me gusta, le comentaba ahorita antes de entrar al aire que he visto muchos de sus videos que sube, cortos de sus reels que sube en Facebook, y me gusta mucho. Ah, esos son pedacitos, usualmente los cortitos son pedacitos del sermón del domingo. Y sí, y esos son los que subo de 1 minuto y medio, una cosa así. Bueno, por ese tipo de videos yo lo conocí, entonces a mí me encantó y me gusta mucho cómo aborda el tema de la fe, aunado con, como dice usted, como dices tú, perdón, Sí, sí. cómo abordas con la crítica bíblica. Pero bueno, Mm. eso ya lo trataremos un poquito más al final. Ya llegó aquí con nosotros Anita, que es miembro del canal. Bienvenida, Anita. Dice, bienvenidos al chat. Ok. Estamos grabando este video en presencia de los miembros del canal. Ya saben que si ustedes quieren formar parte de estas transmisiones anticipadas, le dan clic al botón de unirse y con una membresía mensual estarían participando de estos beneficios, entre otros. Así que anímense a hacerse miembros y pues bienvenidos si nos están viendo en vivo los miembros o nos ven en diferido. Este video también es el segundo video de una lista que queríamos realizar respecto a las religiones abrahámicas, o así lo vamos a titular. La Ujú. semana pasada ya tuvimos de invitado al profesor Ariel Kanipsky, que nos estuvo hablando sobre el judaísmo, y pues el día de hoy toca el cristianismo, que sería como Ujú. la segunda religión. Vamos hablando como en el orden de aparición, y es el cristianismo como tal. Sí, sí. Dice que gracias. Y bueno, pues yo tengo una lista de preguntas que ya previamente le mandé al pastor César, pero si ustedes chicos que nos estén viendo tienen alguna, ya saben que la pueden dejar aquí en el chat
y conforme sea posible las estaremos realizando. Bueno, ahorita hablaba, César, de que estamos hablando de estas religiones, perdón por usar las comillas, pero ahorita voy a decir por qué, Ujú. en el orden de aparición, ¿no? Nosotros hemos hablado aquí en el canal de cómo al principio el movimiento de Jesús es un movimiento o una rama, una secta del mismo judaísmo del Segundo Templo, y que el cristianismo surge después. Y muchos que escuchan esto, pues les resulta choqueante y otros no lo aceptan. O sea, ellos dicen, no, es que el cristianismo nace con Jesús. Otros dicen, el cristianismo nace con Pablo. Otros totalmente dicen, no, ni Jesús ni Pablo, este surge de la escuela de Pablo, pero cuando Pablo ya no estaba en este mundo. Pastor, usted que ha estudiado también teología, historia y ciencias bíblicas, ¿cuándo y cómo surge el cristianismo? Sí, es una respuesta compleja porque aquí uno habla más bien de como un rango de fechas o es como un periodo. Es complicado, claro. Es como dices tú, hay gente que piensa que el fundador del cristianismo es el mismo Jesús, cuestión que no es así. Usualmente la gente que dice eso es porque Jesús en alguna parte le dice a Pedro que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces está la palabra eclesía ahí y dicen, ok, Jesús está pensando en una iglesia. Pero estos son relatos post-pascuales, son relatos ya teologizados. Por lo tanto, eh, los que escriben son los que están entendiendo ya esta nueva asamblea, que es la eclesía, y la meten en los relatos, en ese sentido. Otros dicen es Pablo. Yo creo que a Pablo le debemos mucho de la teología, pero en los escritos deuteropaulinos, llámense Segunda Tesalonicenses, Efesios, ya hay diferencias con la teología de Pablo. Entonces, esto es como una cosa que se va construyendo piso a piso. Y efectivamente el cristianismo surge como una rama del judaísmo. Los llamados cristianos nunca se vieron a sí mismos, por lo menos dentro del judaísmo, los conversos del judaísmo, nunca se vieron como algo diferente a, sino que vieron en Jesús el cumplimiento de las promesas que habían releído en esta teología del Segundo Templo, en donde ya podían ver y pronosticar la llegada, la manifestación de un Mesías. Entonces al principio es lo mismo. Más bien a finales del siglo I es donde las diferencias comienzan a agudizarse entre cristianos y, o sea, entre judío-cristianos y judíos bien tradicionales. Se puede apreciar en el libro de Apocalipsis, donde se habla acerca de la sinagoga de Satanás. Esto porque el autor parece que ve que estos de esta supuesta sinagoga, al parecer, están restándole legitimidad a estos seguidores de Jesús, porque el judaísmo tiene ciertos beneficios a nivel de las políticas del imperio, eh, que más o menos los blindan un poquitito de la adoración imperial. Entonces, al decir estos no son de nosotros, como que desprotegen un poco a estos que siguen un judaísmo que sigue a Jesús. Eh, yo diría que por ahí comienza ya el quiebre, pero mira, nosotros de repente pensamos, nosotros somos de una escuela muy occidental, que nos gusta decir, esto comienza aquí y este es el fundador. Ujú. Pero en el texto bíblico nosotros tenemos multiplicidad de voces. No todo cristianismo que observamos en el Nuevo Testamento está influenciado por Pablo. Hay mucho que le resiste a Pablo. Ya que hablé de Apocalipsis, en Apocalipsis, para el escritor de Apocalipsis, participar de la comida que ha sido sacrificada a los ídolos es una cuestión aberrante. Pero Pablo dice, oye, no anda y come, no preguntes, ya si por la conciencia del otro, restríngete un poco. Incluso Pablo va en contra de lo que se dice en el Concilio de Jerusalén, que habían dicho, no participen de eso. Entonces las corrientes son plurales y siempre es una renegociación para saber qué es lo que va a creer la iglesia, o al menos
cierto sector de la iglesia en un momento determinado de la historia. Entonces, la separación más notoria vendría a ser en el siglo segundo, y ya en el siglo tercero vamos a ir viendo cómo es que ya se va asimilando un montón de lo que es el cristianismo con ya más cerca de la influencia imperial, y ya encontramos otras variantes un poco ya ahora blindadas por el aparataje del imperio. Pero yo diría que en la primera mitad del siglo segundo ya pudiéramos hablar de una corriente ya muy distinta a la del judaísmo original, sobre todo porque al poco tiempo de comenzar el cristianismo, los judíos son dejados de lado y la iglesia se transforma en una iglesia eminentemente gentil, lo cual le hace mucho daño en su lectura del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, porque en vez de aprovechar la sabiduría que traen de la tradición judía, comienzan a leer los textos del Antiguo Testamento a la luz o bajo el prisma de las filosofías helenistas, y eso trae eh, otras aproximaciones al texto. Pero bueno, entonces por ahí va la división, por ahí va el surgimiento. Yo me atrevería a pensar que primera mitad del siglo segundo, más o menos. Y ahorita me llama la atención que comentas, ay, perdón que le esté hablando de usted, ya, comentas, César, Sí. eh, que a partir del siglo II y que al parecer al principio el judaísmo goza de ciertos privilegios del imperio, Mm, y es como que, o se sabe, al menos tradicionalmente, que el cristianismo comienza a ser perseguido también por el imperio, pero de repente hay un boom que se convierte en una religión imperial y de ahí se expande hasta lo ujú. que tenemos ahora, que es una religión universalista, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían los factores, según lo que conoces, que los factores históricos y factores tal vez ideológicos que determinaron la posible expansión del cristianismo al Imperio Romano y después al mundo? Eh, Se dijo durante mucho tiempo, y con justa razón, que el cristianismo era una religión de esclavos y mujeres, por este asunto de que apuntaba a los segmentos más vulnerables. Pero, pero precisamente eso significó que el cristianismo se abriera paso en un montón de, en el concierto de un montón de otras religiones que al parecer eran más exclusivistas en algunas cosas. Entonces el cristianismo crece mucho a nivel de las masas, y eventualmente eso lo nota el imperio. Ahora, aquí hay muchas lecturas que pueden ser subjetivas. ¿Ah? Algunos dicen, sí, Constantino efectivamente a lo mejor sí tuvo una experiencia religiosa, no me atrevo a decir se convirtió. A lo mejor tuvo una experiencia religiosa que la vinculó con el cristianismo. Otros pueden decir, esto fue una buena movida política, a fin de utilizar ahora una religión que está en crecimiento, utilizarla para gobernar de forma más sencilla, para controlar de forma más sencilla. Hay distintas visiones al respecto. De lo que no hay discusión es de que cuando el cristianismo se termina uniendo al imperio, eso es lo que funciona como el principal catalizador para que se expanda, porque el imperio se extiende con todo, con su ideología religiosa, con absolutamente con todo. Lamentablemente, el cristianismo tiene un pasado muy sangriento, muy, pero muy sangriento. O sea, hoy día cuando la gente dice el Islam es una religión de sangre, de odio, y yo digo, ¿todos le habrán echado un vistazo a la historia del cristianismo? Porque en el cristianismo ahí hay sangre, en el tiempo de las cruzadas hay sangre, en la Inquisición hay sangre, o sea, el cristianismo a nivel histórico, ¿cierto? Tiene las manos manchadas con sangre, porque siempre se asoció, lamentablemente, de ahí en adelante a cuestiones de poder. En la colonización de las Américas también, mucha sangre, vinculando la colonización con la religión. Debiéramos tener un poquito más de autocrítica en ese sentido, los que estamos en el lado del cristianismo, para entender de que tal vez hoy podemos tener una visión negativa de algunas religiones, pero no sabemos qué va a pasar de aquí a 500 años.
porque el cristianismo ha sido repensado muchas veces, muchas veces, y para bien, pero ha sido repensado quitando cosas que antes habían afirmado, usando la misma Biblia con la que se habían afirmado al principio. Por ejemplo, la esclavitud. El texto bíblico es un texto que en ningún momento condena la esclavitud. Tal vez, si acaso, la regula un poco, pero no para no tener esclavos, sino para tenerlos, con ciertas regulaciones. Eh, pero en algún momento los cristianos dicen, no, esto no está bien tener esclavos. Y entonces, automáticamente, con una nueva lectura de la Biblia, la misma Biblia que sirvió para apoyar que sí está bien tener esclavos, es usada para decir, no podemos tener esclavos. Entonces, a veces en el cristianismo nos cuesta reconocer que siempre estamos en un proceso de negociación y de renegociación con el texto bíblico. Ay, así es, sí. Y César, eso que comentas, también lo hablamos, por ejemplo, con el profesor Ariel, que nos habló sobre el judaísmo, de que también el judaísmo se ha repensado muchas veces, ¿no? Porque obviamente vienen de la tradición de la Biblia hebrea, cuando es el judaísmo del segundo templo, que hay muchas sectas, cuando cae el templo de Jerusalén por los romanos, cómo tuvieron que repensar siempre sus tradiciones, sus creencias, sus rituales, e incluso hoy en día, pues no es tal cual era en aquel tiempo. Y eso que comentas del cristianismo, como dices tú, a mucha gente le pasa o sea, no lo saben. Creen que lo que viven hoy era lo que vivían los apóstoles, ¿no? Sí, Entonces, ¿no? Y tenemos ideas muy idealistas de lo que fue el cristianismo cuando comienza. O sea, yo no sé si tú has oído hablar, pero desde el mundo cristiano, y sobre todo del mundo cristiano protestante, muchas veces se habla de tenemos que volver a ser como la iglesia primitiva. Ah, la iglesia primitiva. Yo no sé si quiero volver a ser como la iglesia primitiva, porque resulta que la iglesia primitiva, en el registro que aparece en el libro de los Hechos, me salgo un poquito del tema y vuelvo. El libro de los Hechos está construido como una idealización del movimiento. No, el libro de los Hechos tiene historia, sí, la tiene, pero la tiene de forma idealizada. O sea, por ejemplo, muestra a un Pablo muy sometido al liderazgo de Jerusalén, un Pablo que va y pide consejo, consulta aquí, que allá. Ok, pero cuando Pablo le escribe a los Gálatas, Pablo cuenta otra historia. Dice, yo no fui a Jerusalén a pedirle cuentas a nadie, conversé con este y nada más. Como que se desmarca absolutamente de Jerusalén. Entonces, claro, en el libro de los Hechos tenemos una idealización, el querer armonizar un poquito la tradición petrina con la tradición paulina y muestran una iglesia primitiva que es ideal, que es generosa, que es sometida, que constantemente está creciendo de a miles. Es una visión idealizada, claro. Uno mira para atrás y dice, queremos ser como esa iglesia, claro, pero esa iglesia está maquillada, está maquillada. Eso, el común de la gente no lo sabe, porque no se lo enseñan. Algunas veces no se lo enseñan porque nos falta de voluntad, y otras veces no se lo enseñan porque no manejan la información. Pero bueno, ahí ya vemos algunos tratando de compartir parte de eso para que esa brecha entre los que saben y los que saben menos sea corte cada vez más. claro. Muy bien, César, bien interesante lo que comentas. En el canal también ya hemos tenido la oportunidad de hablar de eso, del libro de los Hechos. Yo les invito a todos los que nos estén viendo y que sea la primera vez que se acercan a este tipo de temas, que no tengan miedo, que no panda el cúnico, como decimos, que es contrario a como dice el Chapulín. Porque no cunde el pánico, no panda el cúnico, sino que tranquilos, tranquilos, porque esto es algo natural, normal. Lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de repetirlo, y lo hablamos ahorita.
las religiones, las creencias, ideologías, culturas evolucionan, se transforman, son capas. Y sí, como dices, tenemos idealizado, no nada más la historia del cristianismo, yo creo que la historia en general a veces la idealizamos, ¿no? Aquí en México tenemos mucho de eso también. Pero bueno, siguiendo con este tema que nos comentas, yo quisiera preguntarte entonces, ¿cuáles serían, si Jesús no fundó el cristianismo, pero sí se supone que el cristianismo, su figura central es Jesús? eh, ¿Cuáles son estos pilares del cristianismo como tal? ¿Es Jesús o cuáles son esos pilares fundamentales del cristianismo? Esa es una súper buena pregunta. Eh, es una muy buena pregunta, porque resulta que eh, Jesús viene a hablar acerca del Evangelio, viene a hablar acerca de la manifestación, en palabras de Jesús, la manifestación del reino de los cielos. De eso viene a predicar Jesús. Cuando se muestra a Jesús hablando en la sinagoga en Capernaum, en donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para eh, liberar a los oprimidos, a los encarcelados, predicar las buenas nuevas, etcétera. O sea, una cosa es una buena noticia, o sea, literalmente es una buena noticia. Yo digo, a veces nosotros perdemos el enfoque de eso y todo lo que hablamos a veces no suena para nada una buena noticia, pero bueno, ese es otro tema. Entonces Jesús viene a hablar acerca de esa manifestación de un reino que es distinto al reino que se está viviendo en ese momento. Claro, las categorías de reino y todo eso hoy día en mi teología y en otras que sí se parecen un poco, no las usamos tanto porque todo lo monárquico tiene una carga que se entiende muy bien en la época. Hoy día no se entiende muy bien, porque hoy día no vivimos en un mundo, por lo menos en su mayoría, regido por monarquías. Por lo tanto, para nosotros el sistema democrático es el que manejamos nosotros, no las monarquías. Pero bueno, el proyecto de Jesús es hablar acerca del reino de los cielos. Cuando ya Jesús desaparece de la escena, eh, nos encontramos con un fenómeno, y es que la iglesia, por lo menos, sí, en el texto y también en la historia, deja de predicar del mensaje de Jesús y comienza a predicar de Jesús. Es decir, el predicador se transforma en el predicado. Y hoy día, si alguien quiere definir el cristianismo, básicamente lo que va a hacer va a tener que ver con los dogmas que hemos creado alrededor de Jesús, no del mensaje de Jesús. Entonces el cristianismo básicamente va a afirmar la divinidad de Jesús. Eh, y de hecho hoy día hay mucha gente que le preocupa más defender ese tipo de dogmas que defender el mensaje que Jesús propone. Y son dos cosas distintas. Y es por eso que hay mucha gente que a veces tiene una cristología divergente, donde dicen, no, mira, yo creo que, eh, ok, solamente Jesús, no hay Espíritu Santo, no hay Padre, solo Jesús. Desde las otras ramas del cristianismo lo quedan mirando así como raro y dicen, no, estos no son nuestros hermanos, estos no son nuestros hermanos, porque están hablando de otra cosa. Otros van a decir, no, Jesús es Yahvé, y tal cual. O otros van a decir, no, Yahvé no puede ser el padre de Jesús, porque el Yahvé del Antiguo Testamento eh, mata pueblos enteros, y etcétera, etcétera. Divergencias en torno a eso. Porque el mismo punto fundante de los cristianismos es el punto más eh, conflictivo también de los cristianismos, que es cómo es que nos vamos a referir, cómo nos vamos a aproximar a la figura de Jesús. Y ese es el personaje y el paradigma clave de los cristianismos. Yo siempre hablo de los cristianismos. Eh, También se puede hablar de los judaísmos, ¿ok? Dando a entender de que nunca, ni en el tiempo de la Biblia, fue un tronco que no se, que era único y que de ahí se fueron desprendiendo cosas. No, nunca fue único, nunca fue único. Las comunidades que están representadas, por ejemplo, en cada uno de los evangelios,
la comunidad mateana, lucana, marcana, juanina, todas son comunidades que tienen perspectivas diferentes del mismo mensaje de Jesús. O sea, hay pluralidad desde un comienzo. Es una cosa que es una droga que nos hemos tomado nosotros hoy día, la de pensar de que el cristianismo fue monolítico y que luego se diversificó. Incluso desde el catolicismo van a decir de que en la primera iglesia fue católica y luego, claro, tal vez no la gente más estudiada, los apologetas usualmente usan ese tipo de argumentos, pero no, el cristianismo nunca fue unívoco, siempre fue múltiple, fue múltiple. Claro, adquiere esta cosa más como monolítica cuando se asocia al imperio, pero porque eso era así a la fuerza, pero aún así, paralelo, habían comunidades como las comunidades anabaptistas, que eran comunidades que diferían del tipo de cristianismo que se proponía desde la estructura de poder. Entonces, es súper diverso, muy más diverso de lo que nosotros quisiéramos admitir, tal vez. De hecho, le comentaba a César que tengo aquí una imagen, la iba pues, a sacar un poquito más adelante, pero como ahorita ya estamos tocando este tema de la diversidad del cristianismo, si me permite la voy a agregar aquí. Ay, déjame ver cómo, quedó bien chica, así. Em, le decía yo a César que cuando hago a veces publicaciones que involucran un poco la Iglesia Católica o que hacen referencia a la Iglesia Católica, hay personas que me comentan de, oye, no, es que eso no es cristianismo, habla del cristianismo, eso es catolicismo. Y me saca de onda porque digo, bueno, es que es cristianismo al fin, o es una Claro, parte del cristianismo, y sí, claro. ajá, encontré esta imagen para que ustedes vean, y está muy simplificada, supongo, Sí, todas las ramas cristianas que hay, hasta lo que viene siendo ya la reforma. De ahí todavía me imagino que hay y más ramas. más todavía. No, y fíjate que esta es una rama, esta es una gráfica que está muy buena, pero incluso esta es una gráfica que contempla un tronco común. Fíjate que arriba hay una parte donde todavía no hay una separación. Ujú. Pero, Sí, como te decía yo, cuando uno mira la historia, uno va a ver que hay diversidad desde un principio. Y tomando el ejemplo que tú dices, el catolicismo es. Mira, voy a usar la palabra secta en su acepción más limpia posible. ok. Secta como sección, como una parte de. El catolicismo es una secta del cristianismo, el protestantismo es una secta del cristianismo, y dentro del protestantismo están todas las otras los otros cristianismos que conocemos y que son muy populares en nuestra América Latina, como los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, todos ellos son parte de este gran paraguas que es el cristianismo. Y desde una visión conciliadora, cuestión con la que yo me identifico, yo no tengo problema en llamar a ninguno de ellos, o sea, no tengo problema en llamarles hermanos, hermanas. Yo sé, porque para mucha gente es como que tienes que estar de acuerdo en absolutamente todo conmigo, porque yo tengo la interpretación correcta, para llamarte hermano. Y entonces, el cristianismo es muy diverso porque hay un germen que está ahí presente. Está presente en todo el mundo de la religión, pero yo lo veo en particular en el cristianismo, que es el germen de querer siempre alzarse con la verdad absoluta. Entonces, mi versión es la mejor versión. Es como que partimos de ahí. Y partiendo de ahí es bien difícil dialogar. Es muy difícil dialogar porque si yo parto diciendo mi versión es la mejor, claramente tu versión tendrá que adaptarse a la mía y la tuya también a la mía, porque yo tengo la razón. Y es una reducción que no necesitamos hacer, pero la hacemos, la hacemos. Muy bien. Yo creo que también algo que fue muy, o que marca el cristianismo son esto de los concilios, que por ejemplo aquí los mencionan, de Éfeso, de Calcedonia, donde precisamente Mm, se reúnen diversos líderes y comienzan a dialogar y a pelearse
respecto a lo que deben de creer pero al parecer a raíz de eso van surgiendo estos decretos que se vuelven dogmas y que dicen, bueno, esto va a ser cristianismo y lo que se salga de aquí no va a ser cristianismo, pero pues si vemos aquí hay un primer gran cisma, ¿no? Que deriva en el catolicismo y la iglesia griega, perdón, ortodoxa, y Sí. de ahí comienza más a dividirse. Entonces, ni en esos concilios se puede hablar de un cristianismo como tal. O sea, se puede hablar, lo que pasa de que cuando vemos de que todo esto está mediado por estructuras de poder que son fuertes, sí se puede hablar de cristianismo. O sea, yo puedo estar en desacuerdo con el 90% de los que están representados en esta gráfica, pero yo no podría llamar a ellos que alguno de ellos no es cristiano. Incluso en la controversia del arrianismo, eh, alguien pudiera decir, oye, y los arrianos, haciendo una pregunta muy teológica, ¿eh? Como, ¿y los arrianos se salvaban? Y yo digo, ¿y por qué no? Eh, claro, algunas personas van a decir, pero es que no creen exactamente lo que tienen que creer de Jesús. Y bueno, ¿y? Pues, tal vez yo me lo tomo muy, muy sencillo porque no me interesa ese tema, pero de repente nosotros, mira, si yo le puedo dar un consejo a la gente que está viendo y que es cristiana, eh, mira, si tú te pones a escarbar, tu amigo, amiga cristiana, si te pones a escarbar en tu tradición, a escarbar los orígenes, a escarbar cómo es que esta iglesia se dividió de esta otra, y todo ese asunto, te vas a encontrar con un montón de cosas que son horribles probablemente. Eh, y eso no invalida tu movimiento, pero sí te invita a ser más flexible, a ser más abierto al diálogo y a dejar de andar discriminando tanto al resto, porque el mundo está como está precisamente por una falta de comprensión de la otredad, de la diversidad religiosa, y que a veces pensamos de que para que yo exista, el otro debe dejar de existir. Y entonces viene toda esta idea proselitista y también armamentista, porque las teologías también se encargan de poder meterle fichas a la maquinaria de la guerra. Eh, Debemos tener una visión un poquito más conciliadora de todo esto. A mí no me cabe la menor duda que hay narrativas dentro del cristianismo que, si a mí me preguntaran si debieran desaparecer, yo diría que sí, sobre todo esas que oprimen a la gente, manipulan a la gente con culpa, vergüenza, eh, pero, pero bueno, yo no estoy para andar eliminando narrativas. Habrán otras que promueven más la libertad, la armonía, y está bien. Eh, pero esto es todo parte, como tú lo dijiste hace algunos minutos, Norma, es parte del fenómeno de la evolución de las religiones. Las religiones van evolucionando. El judaísmo evolucionó y sigue evolucionando. Los cristianismos siguen evolucionando. Y hoy día, por ejemplo, eh, hablar con un adventista hoy es distinto a hablar con un adventista hace 20 años, porque ellos también han repensado también sus teologías, sus posturas. Y eso nos dice, bueno, si ese es un fenómeno que logro observar yo en mi línea de vida, eso quiere decir de que en un lapso todavía mayor van a haber cosas que van a ir todavía mejorando en todos. Yo, yo tengo mucha esperanza y optimismo en el progreso del ser humano y en la capacidad, creo, dada por Dios para poder llegar a algún punto en el que encontremos un balance de amor que verdaderamente pueda traer redención al mundo en el que vivimos. Pero yo creo que va a llevar algún tiempo, definitivamente. Sí, ya también aquí en el canal hemos hablado de que muchas veces el problema es el fundamentalismo en cualquier religión, o sea, no nada más en el cristianismo, en cualquier religión, porque como dice, levanta esta bandera de yo, mi verdad es la única y la verdadera, por lo tanto, por ende, todos los demás pues están mal y tienen que tener algún castigo o no sé, rechazo, porque pues están mal, ¿no? Por ejemplo, el que mencionaras ahorita a los testigos de Jehová o a los mormones, a mí
que mi entorno siempre fue como yo provengo del cristianismo evangélico, actualmente ya no lo profeso, pero crecí en esto, ¿no? Y era como que mencionarlos era como que son los enemigos, o sea, se te queda en la psique, ¿no? Es que son los enemigos, pero pues no, Mira, no. te cuento, no, no es un secreto, pero te cuento una infidencia. Yo cuando estaba en mis primeros años del seminario, estoy hablando de, uy, qué viejo estoy, hace 30 años atrás, sí, yo me acuerdo que salíamos con un amigo a la calle a cazar mormones. Ese era el asunto, era ojalá me tope con un mormón por la calle, porque íbamos con la espada, pero afiladísima, para, para desarmar lo que se nos pasara por delante. Orábamos para que nos golpeara la puerta un testigo de Jehová y hacerlo pasar a la casa para conversar con él adentro. Eh, y yo me miro para atrás y digo yo, qué tontería la nuestra. Claro, está explicada por una serie de cosas, por el contexto en el que nos habíamos criado, eh, la formación que estábamos recibiendo, esta idea de que nosotros somos los poseedores de la verdad, un montón de cositas así que uno dice, qué lamentable, podría haber ocupado esa pasión para haber creado puentes de amor y no puentes de, o sea, y no romper puentes de comunicación con la gente. Pero bueno, cuando tú dices que cuando se mencionaban ese tipo de religiones, te miraban medio raro o se miraban medio extraño, así como que esos son el enemigo. Sí, esa es una visión muy extendida en todo el mundo, lamentablemente, lamentablemente. Sí, así es. Bueno, entonces todas estas subdivisiones que vemos son como que el acercamiento distinto que tienen cada uno a la figura de Jesús o a la idea también de Dios, a la idea de las escrituras, supongo. Eh, y yo quería, con relación a eso, preguntarte, déjame quitar la imagen. Em, entonces, ¿cuál sería la diferencia teológica o las diferencias teológicas del cristianismo frente a otras creencias como el judaísmo o el islam? Ahí tenía desactivado el micrófono. Ujú. Es una buena pregunta y seguramente vamos a encontrar varias diferencias, pero déjame usar la idea de lo cronológico como para poder ir viendo. Eh, el cristianismo se separa inmediatamente, bueno, no inmediatamente, pero un proceso de separación del judaísmo, partiendo por la idea de que reconoce a Jesús como el Mesías, como el ungido, cuestión que el judaísmo en su centro no reconoció. Y algunos en el judaísmo siguen esperando el Mesías, otros ya no están esperando un Mesías, porque las ideas mesiánicas son ideas que provienen de la teología del segundo templo, son relecturas que se hacen para dar esperanza, porque es como nos tienen la pata encima tantos imperios durante tanto tiempo, este asunto tiene que cambiar en algún momento. ¿Cómo? Y miran al pasado y ven en David el arquetipo del rey perfecto, que no lo era, pero bueno, entonces dice, un nacimiento de ahí, o sea, una raíz de David, y ese va a ser el ungido, o sea, el Mesías. Un grupo cree que Jesús cumple esas promesas, esas profecías, y esa es la separación. Básicamente, eso es lo que vamos a encontrar. En el Islam ya tenemos ya otro, y bueno, nosotros le agregamos el Nuevo Testamento, ¿cierto? Dentro de la estructura canónica de los textos. Ujú. El Islam ya le va a agregar otra cosa, porque el Islam mira también el Antiguo Testamento, es una religión abrámica, por lo tanto considera a Abraham un profeta, de alguna manera su fundador. Van a ver que en Jesús también un profeta, pero eh, solo Alá es Dios y Mahoma su profeta. Entonces, comenzamos a ver que hay figuras icónicas que hacen que los movimientos se vayan separando y distanciando cada vez más. Eh, entonces va por ahí el asunto.
Yo no me atrevería, mucha gente cuando habla acerca sobre todo de cristianismo e islam, a veces juega la carta de cómo es que las distintas religiones se manejan a nivel de derechos humanos y todo eso. A mí me parece que son lecturas muy, muy parciales, porque nosotros encontramos textos en nuestras Biblias que son salvajes. Sin embargo, los renegociamos para poder seguir usándolos. Entonces, ese grado de salvajismo puede también de hecho, está en el Corán, cosas que son muy, muy chocantes. Pero, claro, disculpa que vuelva a ese derrotero de que necesitamos dialogar más entre las religiones, porque nosotros ah, reinterpretamos las partes salvajes de nuestros textos, pero las partes salvajes de los textos de los demás queremos que se sigan interpretando así, porque de esa manera yo puedo crear una especie como de muñeco de paja que puedo seguir atacando, pero no es así. Hay corrientes del Islam que no tienen nada que ver con las corrientes que de repente en Occidente se conocen, que son fundamentalistas, que son capaces de inmolarse eh, por, por su celo religioso, pero eso también ha ido evolucionando en otras partes del mundo. Entonces yo diría que más bien tiene que ver con un asunto de cómo es que se van viendo los medios de salvación y cuáles son los personajes icónicos que se van levantando. En el judaísmo hay un personaje central que tiene que ver con Moisés y la Torá, por ejemplo. En el, en el cristianismo está Jesús y la revelación a través de los evangelios y etcétera. Y en el Islam tenemos el Corán, que es una revelación dada en su tradición, ¿cierto? Dada a Mahoma. Entonces, son estos personajes paradigmáticos los que van marcando gran parte de la diferencia. Va por ahí más o menos. Pero son tres religiones que se consideran también monoteístas, a pesar de que el monoteísmo es un concepto muy nuevo, pero se consideran monoteístas. Claro. Sí, precisamente por eso preguntaba, porque o sea, se supone que las tres, judaísmo, cristianismo e islam, son monoteístas, pero al final de cuentas, al hacer el acercamiento a la divinidad, pues lo hacen un tanto distinto, porque como decíamos, hay cristianos o cristianismos, perdón, que consideran a Jesús Dios mismo, hay otros que no, lo ven simplemente como el Hijo de Dios o un Dios menor, que muchos van a decir, esos no son cristianos, como bien dijiste. Exacto, sí, eso no son, así van a decir, claro. Pues no. Y pues el Islam parece presentar un monoteísmo tal vez un poco más estricto, pero también es como dices, la religión más nueva, que tal vez tuvo más tiempo de repensarse de lo que estaba a su alrededor, por así decirlo. Entonces, al final de cuentas, el acercamiento a la divinidad es distinta, pero sí, como qué bueno que resaltas que en sí, entonces la figura o la principal distinción es el líder, ¿no? Moisés, Jesús y Mahoma, en este caso. Sí, Muy yo diría que esa es una de las principales, uno de los principales, se podrían tomar como los puntos paradigmáticos sobre los que separan unas y otras religiones. Y de ahí, en torno a eso, claro, hay mil cosas que van a ir rondando, que hay mil diferencias, claramente. Pero yo creo que por ahí es donde más o menos está el asunto, perfecto. Em, en, en mi visión de las cosas. Alguien pudiera decir, no, yo considero que la división más importante es otra, pero bueno, como me estás preguntando a mí, claro. No, y recuerden que aquí no tenemos la verdad absoluta, de hecho, por eso pongo un disclaimer al iniciar, para que cada quien también tome haga sus investigaciones y todas las personas tenemos un criterio propio, ¿no? Entonces, escuchen esto, si les gusta y creen que está correcto, pues tómenlo y si no, pues ya, solamente dejen su like y se van del canal. Bueno, no se vayan sin dejar el like, digo. no, 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 no. Aparte que no cuesta nada dejar el like y apretar suscribir, no, no cuesta nada. Mencionábamos ahorita lo por ejemplo, hiciste referencia, César, al Corán, que sería como el libro clave del Islam. Y yo quiero tomar eso como para hilar esta pregunta, ¿no? En la charla pasada que tuvimos con Ariel Kanievski nos hablaba de que el judaísmo en sí no es bíblico, sino que es talmúdico.
porque Mm, ellos le dan mucha prioridad a la tradición oral, a la tradición de los debates, que tenían sobre la Torá. O sea, sí toman a la Torá como su texto base, pero al final de cuentas, a la hora de la praxis de su fe, son más talmúdicos que bíblicos, ¿no? ¿El cristianismo es bíblico? Ujú. Mira, mira, me voy a jugar la línea de pensamiento como te la respondió Ariel. Okey. En general, yo diría que ninguna religión que dice depender de la Biblia, llámese de la Biblia completa, bueno, completa para nosotros los cristianos, ¿cierto? Antiguo Nuevo Testamento o la Biblia hebrea, ninguna religión que dice depender de un texto sagrado depende el 100% de ese texto sagrado. Porque nuestras discusiones, cuando vamos al texto, nuestras discusiones no son bíblicas, nuestras discusiones son teológicas. Es la teología la que se impone. Incluso la gente que habla, los movimientos reformados que van a hablar de la sola escritura, por ejemplo, eh, no, no es sola escritura. Hay que entender el momento de la historia en donde se propone eso. Sola escritura en relación a qué? Sola escritura en relación a que no queremos que el Papa dictamine ciertas cosas, no queremos que existan eh, otros medios para el perdón a través del pago de cosas. Por eso que ahí está la sola gracia, la sola escritura, están esos elementos que se entienden muy bien a la luz del movimiento de la reforma en su origen. Pero trasladar eso hasta ahora está más complicado, porque a nosotros no nos importa la sola escritura, nosotros negociamos con el texto de acuerdo a nuestra tradición, de acuerdo a nuestra realidad. Todas estas ideas, todas las ideas que dicen, no, 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 pero es que esta parte de la ley ya fue abolida por esto, eso no tiene, no es la única voz en el texto bíblico. Jesús va a decir en Mateo que tienen que cumplir toda la ley, que no pueden dejar pasar ni una coma ni nada, toda la ley debe cumplirse. Pablo va a decir, no, la ley ya se cumplió, y están estas disyuntivas. ¿Cómo es que eso que toda la ley? No, y aquí una parte toda y una parte aquí ninguna, pero algunas cosas sí. Es porque la Biblia no tiene un solo mensaje, tiene diversidad de pensamientos en relación a un mismo tema. Entonces, nuestras discusiones son teológicas, no bíblicas. Los judíos lo entienden muy bien. Ellos han tenido una tradición que se basa en el debate. Hay algunas corrientes que van a tener como resorte principal o más fuerte la Torá, y otras que van a tomar como resorte más importante la tradición talmúdica. En el mundo del cristianismo, el mundo protestante va a tomar como va a hacerse siempre la pregunta, ¿dónde está escrito en la Biblia? Y Claro. es cierto, el dónde está escrito de repente puede ayudar a resolver un problema, pero las conversaciones más profundas no se resuelven con un verso bíblico que dice, aquí dice, acá está. No, las conversaciones más importantes tienen que ver con teologizar alrededor de eso. Y vamos a ver distintas aproximaciones en el mismo texto bíblico. El cristianismo va a ir, o los cristianismos van a ir y van a elegir, esto me gusta y esto no tanto, así que nos vamos a centrar acá. Ujú. Por eso es que, por ejemplo, hay discusiones vacías, estériles hasta el día de hoy que dicen, oye, a ver, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Entonces, el que dice se pierde tiene una lista de versículos bíblicos que afirman su posición. Del que dice no se pierde tiene otra lista de versículos bíblicos que afirman su posición. Bueno, si es bíblica la cosa, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Echar a pelear los versículos bíblicos y ver quién gana? No. Hay una, hay una decisión teológica, una decisión de qué es lo que quiero creer. La gente se asusta cuando yo digo eso, de que uno decide al final qué quiere creer, porque piensa que las doctrinas le llegaron caídas del cielo.
Y no, las doctrinas no llegaron caídas del cielo. Las doctrinas son una forma de poder tomar un texto que supuestamente hace sentido con este otro texto y que supuestamente hace sentido con este otro texto. Algunas tienen mucha coherencia, hay que decirlo, y otras directamente se requiere la voluntad de creer que esos están conectados. Entonces, yo diría que el cristianismo es una religión que sigue basada en el dogma, y el dogma es una deducción teológica. Ok. Hace tiempo yo tuve un debate con una persona, no debate de que nos agarramos así peleándonos en video como se hace mucho ahorita de moda, sino en una charla, pues, pero debate de ideas o contrastamos ideas, porque esa persona era cristiana evangélica y se convierte al catolicismo. Y digo convierte, como decirlo, porque al final de cuentas es un cristianismo, pero bueno. Y me decía que una de las cosas que más le convenció era lo de la tradición. Decía, es que el catolicismo te ofrece una tradición que incluso puedes remontarla hasta los padres de la iglesia y puedes darte cuenta cómo han ido, pues sí, también evolucionando en sus ideas, en sus tradiciones, costumbres, fiestas, en su forma de hacer el culto, todo eso. Y eso no lo encuentro o no lo encontré nunca en el protestantismo y eso me hace afianzarme más. Por eso yo preguntaba que si era bíblico, porque muchas veces se deja de lado esa tradición, que por ejemplo, pues para un cristiano católico romano, que es lo que conocemos más aquí en Latinoamérica, es muy importante. Claro, pero hay ramas del protestantismo que tienen fuertes elementos de la tradición, como el luteranismo, el anglicanismo, eh, ¿qué otra? El episcop, la iglesia, para no errarle, la iglesia episcopal, que también, o sea, gozan de la misma tradición. Lo que pasa, querida Norma, es que en Latinoamérica nosotros hemos sido, tenemos el cristianismo protestante que más se conoce es el pentecostalismo. Eso. Y el pentecostalismo es una tradición también que usualmente se maneja con algo de desprecio hacia todo lo que tiene que ver con o que tiene algún sabor a catolicismo. Por lo tanto, mira muy poco hacia atrás en su historia. Digo, las expresiones más populares. No, no puedo hablar de todos los pentecostales, pero las expresiones más populares es eso. Es una cuestión que tiene que ver mucho con las emociones, con el fervor, mucha pasión, pero se mira poco hacia la historia. Y a veces, como es un movimiento tan popular en Latinoamérica, que dicho sea de paso, a mucha gente le ha hecho mucho bien, eres muy numeroso, entonces a veces la gente piensa de que ese es el protestantismo, ese es el mundo protestante, el mundo pentecostal. Y es un mundo que no mira mucho hacia la tradición. Eh, cada cual es libre de elegir para dónde se quiere ir, ¿cierto? Pero sí, me parece, me parece lógico aclarar de que hay ramas del protestantismo que van a, van a tener fuertes raíces en la historia. Y precisamente también con los padres de la iglesia y todo eso. Al final de cuentas, todo movimiento tiene su historia, ¿no? Porque precisamente yo fui cristiana evangélica pentecostal de las asambleas de Dios y se Yo evoca mucho. también. Ah, mire, qué choquelas. Sí, yo estuve 30 años en la Asamblea de Dios. Yo he hablado mucho en el canal de que no tengo ese resentimiento que muchas personas tienen cuando salen de la religión, de recordar, ay, es que allá, la verdad yo recuerdo mucho cariño esa época de mi vida porque conocí personas muy lindas, fue un momento muy bonito para mí. Como dices tú, César, hace bien a muchas personas. Yo Sí, vi sí. personas salir de la drogadicción,
cosas así, y digo, es que, o sea, tiene sus cosas que cuestionables, pero también hace bien, ¿no? Entonces, yo lo recuerdo con mucho cariño a las Asambleas de Dios. Un saludo a los que nos estén viendo. A todos los asambleístas, un saludo. Sí, y hacen mucho énfasis en la tradición de las Asambleas de Dios. Es que este movimiento surgió así. O sea, también, mucho se basa en la tradición del movimiento, a Claro, veces hasta más que la Biblia. Entonces, pues sí, ¿no? claro, pero todos vamos mirando la parte de la historia que más nos hace quedar mejor, si por ahí va el asunto, porque uno va discriminando en la historia qué es lo que más o menos uno encuentra, dónde más se ve uno reflejado. eh, y eso lo hacemos todos, eso lo hacemos todos. Claro. Bueno, quería tocar el tema de la reforma, pero yo creo que sería un tema bastante extenso y como todavía tengo más preguntas y me gustaría mejor avanzar a nuestra, sí, o sea, ya también hemos hablado aquí en el canal de por qué se separa o por qué Lutero hace todo su movimiento acá frenético y todo eso, ¿verdad? Entonces, les voy a dejar aquí en la descripción un video donde hablamos sobre eso con el doctor Raúl Cruz Mireles, pero quisiera avanzar un poquito respecto a la actualidad del cristianismo. Ujú. Y yo quisiera preguntar, ¿cuál sería la relación histórica entre el cristianismo y la ciencia? Porque se tienen estas ideas, ¿no? Por ejemplo, ay, que fulano descubrió que la tierra era redonda y lo mató a la Iglesia Católica. Entonces, como que siempre cristianismo y ciencia no se llevan, no deben de hablarse, son enemigos a morir. ¿Qué opinas de esto, Pastor César? Lo que pasa es que, a ver, históricamente, el cristianismo se mostró para el común de la gente, la narrativa cristiana o la narrativa bíblica se mostró para el común de la gente como el medio a través del cual se podía explicar la realidad. Yo explico la realidad a través del texto bíblico. Las cosas son así. Dios creó en 7 días. Explico la realidad. ¿Por qué tenemos arco iris? Ah, porque Dios castigó, ¿cierto? Con un diluvio y luego puso ese arco en el cielo. Entonces, explicamos la realidad, se usó mucho para explicar la realidad con el texto, pero con el surgimiento de la ciencia, ciencia que se demoró en desarrollarse precisamente por este mismo tipo de pensamiento, en Europa se demora en desarrollarse, eh, pero cuando la ciencia ya comienza a dar explicaciones para la realidad, se transforma inmediatamente en enemiga de alguna forma de la religión. Y es por eso de que hay mucho conflicto ahí con ciencia y cristianismo. Eh, el problema es histórico, sí, hay un problema histórico ahí. Es cierto también de que la religión propició también escuelas de pensamiento, universidades y todo eso, también, eso es cierto, también ocurre. Hay gente dentro del catolicismo que fueron grandes científicos, pero no es la norma en realidad, son excepciones a la regla. El problema que tenemos hoy con el cristianismo y la ciencia es que hay una parte del cristianismo eh, que ha abrazado mucho la apologética y ha utilizado a la ciencia para alimentar sus argumentos apologistas. Y creo que yo que ahí lo que ha ocurrido es como una bastardización de algunos conceptos de la ciencia, porque finalmente la ciencia entrega datos que son duros. Esto es así, así y así. Esto es medible. Luego, el cristiano a veces va a esos datos medibles y le da una interpretación de la misma forma que cuando va a la Biblia y lee un versículo y le da una interpretación. Lo va a hacer de acuerdo a lo que ve que más le conviene hacerlo. Tal vez no lo está pensando así, pero así lo hacemos en el mundo del cristianismo. Vamos a la Biblia, vemos qué es lo que nos sirve, le damos una interpretación de acuerdo a lo que nos sirve. Y lo mismo hacemos hoy. Vamos a la ciencia, vemos una cosa que nos sirve y le damos esa interpretación. Es por eso que hay cristianos que cuando la ciencia da algún dato que pareciera aprobar algo que ellos sostienen, citan mucho la ciencia.
Pero cuando hay otra información que no tanto, bueno, entonces eso no. Actuamos igual que actuamos con la Biblia. Cuando me topo con un versículo que me sirve, está todo bien. Desde este día os bendeciré. Ese es el versículo que me gusta a mí. Pero otros en donde dice, toma todo lo que tienes y dalo a los pobres, sí, como que da para más interpretaciones, ¿cierto? Como que no se aplica mucho a mí. Siempre es una decisión. Y con la ciencia pasa exactamente lo mismo. Yo creo que debiéramos abandonar esta idea de que para creer mi fe tiene que ser comprobable. Hay que abandonar esa idea. Hay que abandonar la idea de que los personajes de la Biblia tienen que ser corroborados por la arqueología, porque de esa forma yo demuestro que mi fe es inteligente, es racional, porque de eso no se trata la fe. La fe se trata de creer, y se trata de creer sin evidencias precisamente. Alguien puede decir, pero eso es una fe ciega. Hasta cierto punto sí lo es. Hasta cierto punto sí lo es. Al menos en la narrativa yo tengo que darme cuenta que no necesito comprobación histórica de nada de lo que yo he decidido creer para que de esa forma me sienta validado. Hay gente que descubre en algún momento que a lo mejor el éxodo no existió, que Moisés es una figura literaria y, y de repente se les mueve el piso. Claro, yo lo Y, viví. oye, sí, y se entiende, porque así te dijeron, esto es así, tal cual, es histórico, y te mostraron cómo en tal lugar encontraron la rueda del carro del faraón, que es mentira, o que en tal parte hay un pedazo del el arca de Noé, cosas por el estilo. Entonces, de repente, uno dice, a ver, echemos para un lado esta espuma, porque esto es espuma nomás que hace que suba el refresco, y uno dice, a ver, ¿cuánto me quedó? Me quedó bien poco. Y de repente en el otro lado te muestran la información, tal cual, sin maquillaje. Esto. Y tú dices, me hace sentido. O uno dice, me hace sentido, o uno dice, no, son puras mentiras del diablo, que también es otra actitud que puede ocurrir. Entonces, Ujú. cuando uno dice, oh, me hace sentido, de repente hay gente que dice, me engañaron, me mintieron. Y a mucha gente a mí me ha dicho, César, a mí me mintieron, me dijeron esto. Y a muchos les he dicho, mira, lo más probable es que no te hayan mentido. Lo más probable es que simplemente te dijeron lo que creían que era, Ujú. lo que sintieron que era, lo que les enseñaron cómo así era. Probablemente no te mintieron, simplemente las herramientas con las que contaban a lo mejor no eran las que tú necesitabas. Y eso es todo. Entonces, de repente uno confunde la decepción por ese lado con decir, entonces no es esto, entonces será esto otro. Y nos vamos al otro extremo, que también se entiende. Entonces yo digo, la ciencia por un carril, la fe por otro carril. No usemos la Biblia para decir, no, la Biblia lo había dicho antes, dice que Dios está sentado en el círculo de la tierra, ya lo había dicho que era redonda. Ahí hay un problema geométrico, de no distinguir un círculo de una esfera. Eh, Ujú. hay un problema geométrico ahí de tridimensionalidad y de una representación plana y una cosa tridimensional. Ok. O de repente de andar viendo de que no, la Biblia dijo que, yo me acuerdo cuando era chico de que alguien tomó ese pasaje de que y todo ojo le verá para decir que eso profetizaba los medios de comunicación, la televisión y todo, porque era la forma en que de forma simultánea en todo el mundo, cuando Jesús viniera, se iba a ver. Entonces todo ojo le verá. Y claro, en un momento uno lo escucha y uno dice, wow, mira, qué interesante. Claro, es el César de 12 años. El César de casi 48 no dice, no dice eso el texto, pero bueno, entonces, hagámoslo transitar por caminos separados sin ningún problema y entendiendo de que la Biblia tiene un mensaje teológico. La Biblia no pretende describir la realidad. La Biblia no pretende describir cómo funcionan las cosas.
A lo mejor los antiguos pudieron haberlo visto de esa forma, de una manera descriptiva, pero estamos en pleno siglo XXI. No podemos ir a un texto que tiene 2000 años y más incluso, y pretender de que esa visión premoderna de la realidad sea la que describa la realidad. Tenemos otras herramientas. La Biblia sigue siendo tremendamente útil y eficiente en su rol de comunicar eh, la voluntad de Dios, comunicar verdades religiosas, teológicas. Fantástico. Pero la realidad no puede ser descrita usando simplemente la Biblia. Creo yo, que es hacer violencia con la Biblia, es violentar la Biblia, es instrumentalizarla para decir algo que yo quiero decir de forma descarada, porque de alguna manera todos hemos ido a la Biblia para buscar, ¿cierto? Algo que yo quiero decir, pero que lo diga la Biblia. Pero creo que esto es todavía más violento. Entonces, yo digo, esa actitud debiéramos ir dejándola en el tiempo. Muy bien. Sí, creo que es bien importante, em, darle a la Biblia, como dices, el valor que tiene, porque lo tiene, al menos para las personas que somos creyentes, pero en su contexto y aparte para lo que es, para una cuestión teológica, no científica, no histórica. En este sentido, y es una de las cosas que a mí me gusta mucho de ti, César, es que también tienes este acercamiento a las llamadas ciencias bíblicas, que sé que también en otras formas, tienen otra forma de llamarse. Eh, ¿Qué crees que las ciencias bíblicas son necesarias para el cristianismo? Eh, es que Pregunto porque sí, mira, me ha tocado, y lo mencioné en varias ocasiones, que cuando yo comencé a estudiar las ciencias bíblicas, me dio gen evangelista que tenemos de quererlo compartir, ¿no? Y aquí y allá, y le voy a decir a mi mamá, y le voy a decir a mi hermana, no, que aquí dice esto, que mira que el éxodo así, ¿esa? Y entonces, y comencé a ver la resistencia de personas, y que hubo una persona que en particular que me dijo, es que yo no quiero saber eso, o sea, yo estoy así bien, déjame, fue como que déjame. Entonces, yo ya he cambiado mi enfoque y he dicho, es que no todas las personas tal vez estén dispuestas porque están a gusto con su fe, como la viven. sí. El problema es cuando se cae en el fundamentalismo, pero Ujú, a la vez creo que sí es necesario estudiar ciencias bíblicas. Entonces yo sí me siento con esta y sí. te pregunto a ti, ¿crees que es necesario para un cristiano conocer ciencias bíblicas? A ver, para el cristianismo creo que no es necesario. Como entendiendo lo necesario en el siguiente sentido. Lo necesario como que si no está eso, no existe esto otro. No, el cristianismo sobrevive perfectamente, los cristianismos que conocemos, sin ningún tipo de ciencias bíblicas. Podría ocurrir sin ningún problema. Eh, la mayoría de los cristianos probablemente no necesite ciencias bíblicas para poder entender el texto. Lo que sí creo es que las personas que están encargadas de mediar el texto para las comunidades, eh, creo que, creo que esas personas sí necesitan estudiar mucho más. Entre esas cosas, ciencias bíblicas. Y puedan hacerlo de tal manera que, que sean capaces de extraer las verdades teológicas antes de estar haciéndole meter en la cabeza a la fuerza que de una sola familia y de un puñado de animales arriba de un barco se repobló la tierra y se crearon toda la diversidad de animales que tenemos hoy día. Eh, Creo que ese tipo de errores no se cometerían si la gente que se dedica, voy a usar una expresión que tal vez no es la más adecuada, si los profesionales de la religión
no estudian ciencias bíblicas o no se forman adecuadamente, probablemente eso va a seguir trayendo problemas, muchos problemas, a la hora de acercarnos al texto bíblico. Si los profesionales de la religión se preparan bien en eso, van a ser capaces seguramente de poder entregar un cristianismo sencillo, simple, tal vez muy parecido a lo que encontramos hoy, pero con menos elementos que van a ser necesarios soltarlos eventualmente. Por otra parte, hoy día, cualquier persona que va a la universidad, que va a cualquier lugar y que aprende a pensar críticamente, yo les animo, no necesitan estudiar ciencias bíblicas para leer críticamente el texto. O sea, hay gente a la que yo le he hecho leer Génesis capítulo 1 y luego Génesis capítulo 2 y les digo, ¿ves algún problema ahí? Dice, no, ninguno. Entonces yo digo, ok, le enseñaron a leer mal la Biblia, porque ahí hay un conflicto. ¿Cómo voy a hacer calzar la narrativa de Génesis 1 con la narrativa de Génesis 2? Para eso no necesito ciencias bíblicas, para eso necesito saber leer y leer críticamente, leer comprensivamente, darme cuenta que en una parte me dice que las cosas fueron creadas en un orden y en la otra me dice que fueron creadas en otro orden, que en un momento hay una creación simultánea del hombre y la mujer y en el otro hay una creación primero del hombre, o sea, primero del hombre, ¿cierto? Luego los animales, luego le traen los animales a Adán para ver si a alguno le sirve. eh, no hay nadie que se le pueda equiparar y luego la mujer. Eh, Entonces uno dice, a ver, ¿cómo se entiende eso? Para eso se requiere solamente buena lectura. Pero sí creo que los profesionales de la religión, llámense pastores y toda aquella persona que va a abrir la Biblia, debiera aprender mucho más. De hecho, una de las cosas que yo admiro del mundo académico católico es que no sé si en todos los planes de estudio será así o no, lo desconozco, pero sé de varios en los que antes de meterse a estudiar Biblia, pasan varios años estudiando filosofía, lo cual los prepara para un pensamiento más crítico. Y luego cuando van a la Biblia, son capaces de ver cosas que antes no habrían sido capaces de ver. Yo creo que en el mundo cristiano evangélico en general, en Latinoamérica, adolece mucho de esa formación académica. Hay poca formación académica. Hay gente que tiene un corazón extraordinario, ama a la gente, eh, y está bien, puede servir a la iglesia solamente porque ama a la gente, está bien. El problema es cuando se abre la Biblia, porque amar a la gente no es suficiente para poder tener las herramientas para entender lo que el texto dice. Y luego hay un montón de ideas dando vueltas ahí, como que la Biblia se interpreta a sí misma, que no tiene ningún sentido, o que, es que tú no lo ves así porque solo los espirituales entienden las cosas espirituales, los que son de la carne no entienden. Entonces, ok, bajo ese argumento, la conversación llega hasta ahí porque si tú me declaraste de que yo no veo las cosas como tú la ves porque a mí me falta el Espíritu Santo, entonces no tiene ningún sentido seguir hablando. Entonces, nos llenamos de ese tipo de argumentos que no conducen a nada, no conducen a nada. Y nos hace mucho daño como movimiento cristiano y le hace daño a la gente también, porque terminamos mirando al resto como por encima del hombro, cuando no es la idea. Wow, pues sí, estoy totalmente de acuerdo y qué importante lo que mencionas de la preparación, porque también ya lo hemos tocado aquí en el canal de que, por ejemplo, en algunas denominaciones, sobre todo evangélicas, sí se estudia, pero se estudia el dogma. O sea, Mm. tienen sus institutos y están en torno a sus doctrinas y no se aperturan a más investigación o no lo hacen desde el punto de vista, pues, profesional, académico, crítico, no, sino que se centran solamente sí, en el dogma, en la confesión de fe que ellos manejan
y a partir de allí ya los ponen de pastores, de presbíteros, y es un tanto peligroso porque cuando llegan personas, por ejemplo, que están estudiando, adolescentes o ya universitarios con preguntas a los pastores, a veces no tienen, como decías tú hace rato, las herramientas para responder. Y es el de, no, es que así está escrito y ya, vámonos, acéptalo porque es por fe, vámonos. Y Entonces, mira, y mira, yo creo que a todos nos faltan herramientas para enfrentar distintos escenarios. A ti, a mí, a cualquiera que hayas invitado, a todos nos faltan herramientas. El asunto es aprender también a ser conscientes de las herramientas que nos faltan. Porque cuando yo soy consciente de lo que a mí me falta, entonces voy a ser capaz de decir, ¿sabes qué? No sé. O yo no soy la persona indicada para responderte esto. Sentémonos, investiguemos o, mira, conversa con tal persona, yo te voy a contactar con esta persona, va a poder responderte mejor a tu duda. Hay mucha gente que habría tenido todavía al día de hoy una relación más saludable con la iglesia si alguien, en vez de darle una respuesta improvisada o en vez de tirarle lo que se le cruzó por la cabeza, le hubiese dicho algo así, posiblemente todavía estaría vinculada a algún espacio religioso en donde, porque se le respetó en su duda como ser humano. Yo tengo un amigo que cuando él tenía por ahí por 19, 20 años, él estaba estudiando licenciatura en historia, llega con alguien de la iglesia y él anda con un libro y le pregunta qué libro es y él le dice es el Corán y poco menos que le hace un exorcismo ahí mismo. Entonces él se da cuenta de que, ok, este espacio no es el espacio donde tengo que estar porque yo tengo curiosidad por saber, pero por ese solo hecho es poco menos que ando con algo demoníaco. Y se aparta del mundo de la religión por ese tipo de actitudes. Él no se hizo musulmán, ni mucho menos, él andaba queriendo explorar cosas. Entonces, a veces uno actúa desde el miedo, a veces uno actúa de que, oye, este muchacho anda con ideas medias raras, no lo escuchen, eh, porque no sabemos cómo abordar algunas cosas. Entonces, por último, yo animo a la gente, si alguien dice, yo no tengo todas las herramientas, ni tengo tiempo para adquirirlas, o ya estoy demasiado viejo o vieja para poder adquirirlas, ok, hágase consciente de lo que no puede hacer, para que cuando llegue esa pelota a sus pies, no la juegue, pásela, désela a alguien más y se haga cargo, porque aquí no estamos jugando a ver quién sabe más, a ver quién gana en esta competencia, sino que estamos tratando con gente. Y la gente merece mejores respuestas a lo mejor de las que nosotros tenemos para ofrecer si no tenemos nada en la mano. claro, excelente. Y bueno, pues ya para ir cerrando, yo quería preguntarte, César, ¿cuáles son los desafíos éticos y teológicos más relevantes que enfrenta el cristianismo contemporáneo? Ahí hago esta pregunta con respecto a cómo ve, como ya lo hemos hablado, actualmente se enfrentan cosas o se tienen que abordar cosas que no existían en aquel tiempo, cuando se escribieron los textos o cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, ni Pablo Mm. como, como cuestiones ya aceptadas por la sociedad. Por ejemplo, cosas tan delicadas como el aborto, los matrimonios del mismo sexo, etcétera. ¿Qué dice el cristianismo de eso? Bueno, no tengo idea lo que dice el cristianismo, sé lo que digo yo. Okey. Yo creo que tenemos que sentarnos a hablar de esos temas de forma menos reactiva. Eh, Primero, educarnos, porque cuando no sabemos, reaccionamos con mucho miedo y el miedo usualmente trata de exterminar la fuente que causa el miedo. Ujú. Entonces, primero educarnos en áreas que no conocemos. Y hablar con psicólogos, hablar con sexólogos, hablar con gente que trabaja en el área de las ciencias sociales, educarnos un poco sobre los temas y luego sentarnos a conversar con una mente abierta y saber que tenemos que aprender a escuchar también a los teólogos y a la gente que está dedicada a aproximarse al texto de forma científica.
A veces no necesitan estar de acuerdo en los planteamientos que desde el mundo académico uno tenga para plantear. Uno puede decirle que dentro de paso quiero decir algo. Yo soy pastor y tengo profundo respeto por todo el mundo que ejerce la pastoral, porque desde la teología yo puedo llegar con una deducción y decir esto es lo que dice el texto y estas son las aplicaciones, bla, 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 bla. Otra cosa es bajar esa información, por decirlo de alguna forma, a la congregación, de una forma entendible. Y desde las ciencias bíblicas yo puedo decir, esto no ocurrió, esto sí ocurrió, no hay evidencia de esto, no hay evidencia de lo otro, esta palabra en griego significa esto, esta en hebreo la otro, nos da como consecuencia tal o cual cosa. Eso es dato puro y duro. El pastor que quiere aprender a escuchar al teólogo y al académico de la Biblia va a tener que ver cómo la hace para poder procesar todo eso y comunicarlo a su congregación. Entonces, no digo que siempre tengan que estar de acuerdo, pero inviten a la gente adecuada para hablar de estos temas. Inviten a un teólogo, inviten a un psicólogo, inviten a alguien que está encargado de las ciencias bíblicas a hablar pluralmente sobre todos los desafíos bioéticos. Aborto, eutanasia, el tema de cómo nos aproximamos a las comunidades LGBT y otras minorías también. Hablemos de este tema y hablemos siempre desde el amor. Se nos olvida que nuestra religión es una religión que reclama vez tras vez de que esto es un acto de amor. Jesús muere como un acto también de amor. El texto nos dice que Dios es amor. Nos dice que si decimos que amamos a Dios y no amamos al hermano, somos mentirosos, que debemos amar al enemigo también. Cuestión que es muy distintiva del Evangelio, el amar a los enemigos. Entonces, si estamos basados en el amor, bueno, acerquémonos a estos temas de forma amorosa. Y acercarnos de forma amorosa es acercarnos desde la humanidad, entendiendo a la gente, entendiendo las circunstancias, entendiendo la realidad humana del asunto. Yo creo que ese es un grandísimo desafío. Y creo, y creo también de que el otro desafío es que aprendamos a quitarnos de la cabeza la visión tribal que tenemos de Dios. Dios no es mío, Dios no es de mi tradición, Dios no puede ser poseído por nadie. Y todo lo que tenemos para decir de Dios son balbuceos. Todas nuestras teologías son temporales. Cuando entendemos eso, entonces podemos acercarnos con más humildad al texto bíblico y también podemos abrirnos al diálogo interreligioso, y no solo interreligioso, sino secular también. Hablar de una forma adecuada con gente que a lo mejor no cree en Dios, sin tener que estar viendo cuál va a ser la estrategia para demostrarle a esta persona que Dios existe, como si tal cosa existiera, el tratar de demostrarlo. Eh, es una pérdida de tiempo. Si nos quitamos la visión tribal y somos capaces de escuchar las voces de los expertos para poder entender temas que no entendemos y educarnos antes de agarrar un hacha y mandársela por la cabeza al que no está de acuerdo conmigo, yo creo que como colectivo en el mundo, no solo cristiano, sino en lo religioso, avanzaríamos un montón, muchísimo. Y creo que esos son los desafíos, cambiar las narrativas. Eh, Hay un antropólogo muy interesante que se llama Yuval Noah Harari. Este antropólogo dice, hablando acerca del conflicto en Oriente, dice, hay un problema de narrativas acá. Ambos bandos piensan de que su existencia depende de la no existencia del otro. Eh, Su existencia depende de exterminar al otro. Y por eso es que es una batalla sin fin. Y es cierto, de repente si nosotros aprendemos a cambiar nuestras narrativas y entender de que hay espacio para todos bajo
el alero del respeto de la dignidad humana, entonces avanzaríamos muchísimo en, en todas las religiones. Yo creo que ese es el gran desafío. Todo lo que acabas de decir me parece hermoso. Hermoso. Muchas gracias, César, por estas palabras, por esta entrevista. Creo que ha sido bastante informativa y provechosa. De verdad, estoy muy contenta de haberte conocido y de haber hablado contigo hoy específicamente. Yo estoy muy contento de haber aceptado la invitación de venir a tu canal, Norma, de verdad que sí. Espero que próximamente nos vuelvas a aceptar una invitación. Yo Claro que sé sí. que a la gente le va a gustar mucho tu participación y pues ya nos pondríamos de acuerdo para ver qué tema. ¿Sabes qué tema me gustaría? Aunque esto no lo voy a poner en el video porque luego me roban la idea. Creo que fue una publicación tuya que vi que decía que Jesús no iba a regresar, algo así, que hablaba sobre esta idea del rapto y cómo surgió la idea. Sí, sí, sí. Yo hice un sermón completo hablando acerca del. Es que la última serie yo hablé, las últimas dos predicaciones, una hablé acerca del rapto y la otra acerca del infierno. Ujú. Entonces nos deshicimos de la idea del rapto y la idea del infierno. Y sí, a la gente le gusta mucho el rapto, ¿ah? Debo decirlo. Temazo. Sí. Sí, le gusta mucho hablar de eso. Mira, dice aquí Anita, excelente exposición, muy ecuánime y abierta. Mil gracias a ambos. No, pues Muchas gracias gracias. a César. César, pues entonces, yo te mando el link cuando ya sea público por si lo quieres poner en tus redes y yo mañana lo subo. Sí o sí, como voy a ver cómo le hago para poderlo editar rápido. Nuevamente, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Norma, de verdad que sí. Fue un placer haber estado acá. Un saludo a todos los miembros del canal y a toda la gente que va a ver esta transmisión después. ¿Cómo la gente te puede encontrar en tus redes sociales por si quieren seguir Eh, viéndote? Me pueden buscar así como ponen arroba César Sotov, así como está escrito ahí, completo, pero todo junto, César Sotov. Así estoy en todos lados. Estoy en Threads, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube también, con ese discriminante, César Sotov, por la B de Vergara. Entonces, César Sotov, me encuentran en todas partes. Aquí voy a dejar también el link para su canal en la descripción y en el nombre para que ustedes vayan y vean también sus sermones. Está muy bonito todo lo que él comparte desde su cristianismo. Entonces, Exacto, exacto. ah, gracias a todos los que nos vieron en vivo y a los que nos vieron en diferido o nos estén viendo en diferido. Por favor, no olviden regalarnos su like, dejar algún comentario respecto a los temas que se tocaron aquí, se abordaron. Si hubo alguna pregunta que creen ustedes que nos faltó, también pónganlo en la descripción, ya que si tenemos otra invitación con César, pues la hacemos también. Y compartan este video. Es bien importante que lo compartan porque yo sé que le puede servir a muchas personas. Entonces, pues ahí tienen esto y esperen el siguiente video también que esperamos tener con alguna persona que sea musulmana para que nos hable sobre el Islam. Esto sería todo por este video. Nos vemos pronto, chicos. Shalom.